buenas noches a todos. Esta vez nos encontramos con el doctor Dante Urbina para dialogar de un tema muy interesante dentro de esta batalla cultural, a la cual le he puesto el nombre de Fatal Arrogancia, la descristianización en la batalla cultural. Bueno, voy a presentar al doctor Dante Urbina, aunque ya muchos lo conocen. Dante Urbina es autor, conferencista y docente especializado en temas de economía, filosofía y teología, seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Todos sus libros han estado entre los más vendidos de su categoría en Amazon. Su último libro, La economía irracional, figura como el más vendido de la categoría Teoría Económica. Muy buenas noches, profesor Dante Urbina, bienvenido. Muy buenas noches, mi estimado Dante. Qué bonito poder encontrarme con alguien que comparta mi nombre y también con el cual compartamos tantas ideas y estemos en la misma batalla y desde el mismo enfoque. Bueno, el gusto es mío. Mire, le voy a plantear directamente el tema. Vamos al grano, a ver. Yo soy una persona que en un inicio se oponía nada más al aborto y a la ideología de género. Pero luego me daba cuenta que yo estaba cayendo en una ideologización también a un extremo. Entonces, el tema lo he planteado de esta manera. La batalla cultural nació para combatir a la nueva izquierda, frente a un nuevo discurso, como la sexualidad como eje principal de la ideología de género, y a la vez para enfrentarse a otra cara del progresismo, el aborto. El objetivo principal era desenmascarar a la izquierda, a quien se le acusaba de utilizar al colectivo LGBT y a la mujer para fines políticos. Pero la realidad ha demostrado que este progresismo puede encontrarse también en la derecha, por lo que se ha establecido un tipo de quimera o mosaico genético, por así llamarle, entre los no progresistas y los no tan progresistas, llamada nueva derecha. Se les ha acusado a los grupos feministas y LGBT de estar ideologizados, pero el fanatismo ha provocado que quienes se oponen a la nueva izquierda y a algunas facetas del progresismo, en su mayoría, también hayan polarizado su postura cayendo en la ideología. Es decir, por ejemplo, hay personas que reducen su identidad a la sexualidad, digamos, en Instagram, poniéndose no binarios, no binarias, pero hay personas que también en este tema de política han reducido su identidad, por ejemplo, con etiquetas como liberal, anarcocapitalista. Entonces, hay quienes han reducido su identidad a la sexualidad, pero hay quienes han reducido su identidad a lo político. Bueno, y desde ahí parte todo. Muy interesantes puntos los que traes. Aquí he tomado algunos apuntes para que no se me escape nada importante comentar, ¿no? En primera instancia, este asunto de la que se ha venido a llamar batalla cultural. Me parece muy irónico este asunto de los grandes que están por la batalla cultural, que no les interesa cambiar de fondo la cultura o transformar de fondo la cultura. Lo que se llama batalla cultural, en lugar de ser una lucha de parte de aquellos que dicen que están metidos en esta lucha por transformar la cultura, no. Es una lucha simplemente por evitar que se den ciertas instancias específicas como la ideología de género, el aborto, etcétera. Cuando para ganar realmente una batalla cultural, lo que hay que hacer es enfocarnos sobre la transformación de la cultura. Eso es precisamente lo que hizo el cristianismo en sus orígenes. Cuando el cristianismo surge, pensemos lo siguiente. En la Roma pagana, en la cual surgió el cristianismo, ¿había aborto? Respuesta sí. Y dentro de los griegos, por ejemplo, había aborto. Estaba el aborto. ¿Había el tema de la homosexualidad aceptado, practicada como algo estándar? Respuesta sí. Basta leer la carta del apóstol Pablo a los Corintios para encontrarnos con que ese problema estaba presente. Pues bien, pregunta, ¿los cristianos redujeron su discurso y acción a decir meramente que está mal el aborto y que está mal tal o cual cosa de la conducta sexual de las personas? No. El cristianismo, predicando el evangelio, realizó una transformación conjunta de la sociedad y de la cultura, generando lo que se ha venido a llamar la cristiandad, la civilización de Occidente. Entonces, la forma en que el cristianismo en sus orígenes
enfocó esta llamada batalla cultural, no fue diciendo, este detallito específico de los griegos romanos paganos está mal y este otro detallito específico también está mal y vamos a luchar contra estos detallitos específicos. No, se buscó transformar el conjunto, ¿no? Entonces, estos nuevos adalides de la batalla cultural que no buscan realmente transformar la cultura, me parece que están en un enfoque muy limitado. Y me gustó mucho la distinción que hacías entre los progresistas y los no tan progresistas. De hecho, mi amigo, el economista católico Daniel Marín, hacía referencia a esta polarización que a veces se alega entre los liberales progres y los liberales conservadores. Y Daniel Marín dice que los liberales progres son como una especie de progresismo en cámara rápida y que los liberales conservadores son progresismo en cámara lenta. Y muchas de estas gentes liberales, libertarios, etcétera, eventualmente terminan hablando de cosas como el derecho a blasfemar, por ejemplo. Entonces termina siendo en la práctica un progresismo y una relativización del cristianismo o del compromiso cultural del cristiano o del cristianismo por informar a la cultura. Termina siendo una relativización de eso y lo que tenemos al final de cuentas, al menos quien mira esto desde ojos cristianos, es que nos ofrecen un progresismo, solo que en cámara lenta, pero progresismo al fin y al cabo. Interesante también el detalle que mencionaste sobre la ideología. O sea, parece que estos grupos de la nueva derecha piensan que todo lo ideologizado está en el lado de la izquierda. O sea, los comunistas, anarquistas, marxistas, ideólogos de género y etcétera, ellos son los que están ideologizados, pero no que en la derecha haya una ideologización. Cuando la ideología liberal, libertaria, etcétera, y todos los nombres, colores y sabores que quieran ponerle, es también un esquema ideológico. Y es un esquema ideológico que termina siendo una simplificación de la realidad que no corresponde coherentemente a la misma. El pensar que todo el asunto, el progresismo y la ideología de género es únicamente una cuestión de izquierda y de marxismo y que la maldad del mundo es simplemente el marxismo y la izquierda, es una ingenuidad absoluta, es una ideologización burda. Cuando uno, como bien has ubicado, realiza más el análisis a fondo de cómo se difunden estas ideas progresistas, la ideología de género y todo ello, te vas a encontrar al respecto a partidos políticos de izquierda y partidos políticos de derecha. En Europa, múltiples partidos políticos de derechas han sido los que han terminado aprobando o en ocasiones hasta promoviendo cosas como el aborto, por ejemplo. No porque sean partidos políticos de derecha, esto se termina, pero la ideologización en la que caen ciertas personas de la llamada nueva derecha hace que no puedan ver estos aspectos de la realidad. Recuerdo un ideólogo de la nueva derecha que decía que le parecía sumamente extraño que empresas privadas terminen promocionando cuestiones de ideología de género. Para mi marco mental, a mí no me es extraño. En mi libro, La economía irracional, publicado en 2021, explico por qué las empresas privadas podrían tener mecanismos de ese tipo. No me resulta extraño. En cambio, para quien tiene una ideología que hace esas simplificaciones, donde todo el asunto de la ideología de género es un asunto de izquierda y de políticos y del Estado que quieren imponer cosas, y punto, claro, le parecerá extraño. Finalmente, en cuanto a este asunto de la identidad, ¿no? Que muchos terminan al final identificándose como liberal, capitalista, anarcocapitalista, libertario y todo ello, a mí sobre todo me resulta lamentable cuando se trata de personas cristianas. Por ejemplo, en su foto de perfil, muchas personas cristianas no tienen a Jesucristo o alguna imagen religiosa. Lo que tienen es la bandera libertaria. Entonces, incluso bajo el supuesto de que pueda haber un cristiano libertario, ¿ok? Incluso bajo ese supuesto, pues entendería que Cristo tiene primacía por sobre lo libertario, ¿no? Pero muchas veces uno termina observando lo contrario. Y hay personas que terminan más siguiendo a ciertos ideólogos del liberalismo, aunque contradigan al magisterio, y hay personas católicas que terminan siguiendo a esta gente aún en puntos en que contradicen al magisterio, y personas cristianas en general que siguen estos ideólogos, incluso en puntos en que
contradicen, minimizan o distorsionan la Biblia. Entonces yo me pregunto cómo están realmente las prioridades de estas personas. Excelente, profesor. Dentro de todo de esta batalla cultural, yo he señalado 7 puntos, bueno, desde la parte intelectual, desde la parte cristiana, que le voy a ir mencionando. Hace un momento hablábamos de esta descristianización. Actualmente muchos referentes no toman en cuenta como que hablar de la religión o hablar desde la fe sea algo válido para esta batalla cultural. De hecho, se promueve un pensamiento secularizado. Y aquí quiero citar a Juan Pablo II en el numeral 5 de la carta encíclica Centesimus Annus, que dice: como en tiempos de León XIII, sigue siendo idónea para indicar el recto camino a la hora de dar respuesta a los grandes desafíos de la edad contemporánea, mientras crece el descrédito de las ideologías. Como entonces, hay que repetir que no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del Evangelio, y que, por otra parte, las cosas nuevas pueden hallar en él su propio espacio de verdad y el debido planteamiento moral. Aquí se desprende una pregunta: ¿puede el cristiano proponer un Estado laico? Si por cristiano entendemos el cristiano católico al menos, dado que hay esas instancias de magisterio, ¿no? Lo que yo diría es que un cristiano católico puede tolerar un Estado laico como una situación que en cierto contexto histórico pues se puede estar dando, y no es que automáticamente uno tenga que al día siguiente cambiarlo de forma revolucionaria. Pero hay una diferencia entre tolerar una situación imperfecta bajo ciertas circunstancias y promover, porque lo que se tiene que promover es el reinado social de Cristo, que Cristo sea todo en todas las instancias. Entonces, yo, por ejemplo, acá en Perú vivo en un estado laico. O sea, la constitución que está establecida habla de un estado laico. Y es una cuestión que, pues yo viviendo en estas circunstancias, lo tolero. Y entiendo que el buscar un cambio automático de un día para otro puede generar muchos males que pueden ser difíciles de controlar. Pero yo no promuevo un estado laico. Entiendo que es una situación imperfecta que se puede dar bajo ciertas circunstancias históricas. El propio Santo Tomás de Aquino, en el análisis de principios prudenciales, por ejemplo, se encuentra con que bajo determinadas circunstancias se puede tolerar la existencia de religiones no cristianas. Pero Santo Tomás jamás dice que hay que promover a las religiones no cristianas. De forma similar, un cristiano que se encuentra viviendo en un contexto de un estado laico puede procurar vivir cristianamente dentro de eso, pero el ideal no tiene que ser para nada eso. Y si no es el ideal, entonces un cristiano no puede entrar a promover un estado laico. Se puede entender que haya, como señala el Concilio Vaticano II, una autonomía relativa de las cuestiones temporales del orden social, pero es eso, es una autonomía relativa, no una autonomía absoluta. La idea es que si queremos inmiscuirnos realmente en una verdadera batalla cultural, tenemos que buscar que el cristianismo transforme nuevamente la cultura. Europa y Occidente en general necesitan ser recristianizados porque han venido siendo descristianizados. Y se han avanzado cosas como esa nueva izquierda y también ciertas cosas raras de la nueva derecha y de la ideología de género, es porque tenemos un Occidente descristianizado. Así que esa es la causa más fundamental que habilita la posibilidad de esas cosas. Y si queremos enfrentar el problema desde raíz y no solo desde los síntomas, entonces tenemos que recristianizar Occidente. Yo no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que se haga por la violencia tampoco, no es para nada mi planteamiento, porque algunos escuchan recristianizar y ya piensan que estoy pidiendo que se armen unas cruzadas violentas, ¿no? Hay gente que tiene un marco mental muy limitado, pero lo que sí digo es que tenemos que culturalmente recristianizar Occidente. Y esto no significa que yo diga, el aborto está mal porque lo dice la Biblia, la ideología de género está mal porque lo dice la Biblia dice que está mal. Yo puedo perfectamente utilizar argumentos seculares, filosóficos, racionales, científicos contra esos aspectos porque contradicen no meramente la revelación especial de Dios, por ejemplo, en la Escritura, sino contradicen también la ley natural. Y la ley natural puede ser conocida por todo hombre a partir de su razón. Pero como la razón del hombre también está herida por el pecado original,
Cuando hay ideólogos que pretenden guiarse meramente por esa razón secular, sin la iluminación de la fe, muchas veces pueden caer en desviaciones y terminan haciéndolo y hablando de cosas como, por ejemplo, el derecho a la blasfemia. Muy interesante lo que menciona porque lamentablemente, bueno, digo interesante la diferencia entre lo que es proponer y tolerar, porque hay muchos católicos que consideran de que esta secularización de la batalla cultural es algo necesario, algo lícito, puesto que no todos creen en Dios, hay diferentes religiones, pero esto me recuerda a un pasaje de la Biblia, Mateo 28:19, parafraseando es ir y llevar el Evangelio. O sea, Cristo sabía que iban a aparecer personas con diferentes formas de pensar, que iba a aparecer todo esto, ¿no? Entonces, un católico como tal, en primera línea debería proponer, antes que una nueva derecha, la recristianización de la sociedad, si es que entendí bien. Exacto, y eso no excluye el que uno puede utilizar incluso argumentos generales que no sean de orden cristiano, porque la propia razón natural, como reconoce la fe cristiana, como reconoce la visión católica, es algo común a todos los hombres. Pero el problema es cuando se comienzan a decir cosas contrarias al evangelio. O sea, si hubiera meramente una defensa de la ley natural de parte de los ideólogos de la nueva derecha, sin meter la ideología liberal que es anticristiana, yo no tendría demasiado problema. Pero cuando no solo defienden la ley natural, sino que combinan eso con elementos que no son propios de una forma de pensar cristiana, de una perspectiva cristiana, es ahí donde tengo dificultad. La gente puede ir y ver mis debates. Yo he debatido sobre la existencia de Dios. ¿Acaso yo llegaba a debatir sobre la existencia de Dios diciendo, oh, ateos, ustedes están equivocados porque aquí en la Biblia dice que Dios existe? No, esos no eran mis argumentos. Yo pude utilizar ciencia, filosofía, razón, razonamientos, argumentación y todo ello. Es decir, el hecho de ser coherente con la fe cristiana no nos castra para nada a nivel intelectual en términos de las herramientas que podamos utilizar, pero siempre teniendo como trasfondo el evangelio que nos da una dirección. En cambio, si el trasfondo es una ideología como por ejemplo el libertarianismo, ya ahí pueden darse desviaciones respecto de lo que sería auténticamente un ideal, al menos desde una perspectiva cristiana. Bien, usted menciona que de fondo debemos tener el Evangelio. Es interesante porque hay más entre, por ejemplo, el caso de los católicos liberales, que más parecen liberales que católicos, o incluso esas personas que ponen por encima de todo su ideología política antes que el Evangelio. Por ejemplo, me recuerda a esto de la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual que se ciñe a simples criterios humanos? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? A veces es tragicómico ver cómo ciertos seguidores proselitistas intentan poner el conocimiento terrenal de alguna ideología, de cualquier postura política, como el culmen de la sabiduría, cuando un católico como tal debería entender que el culmen de esa sabiduría pues estaría el evangelio por encima de cualquier ideología terrenal. Sí, me parece muy interesante que traigas a colación 1 Corintios. En 1 Corintios 1:20, una de las cosas que Pablo cuestiona es, dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? El disputador de este siglo, el disputador, el debatiente, el que va con, pero dice de este siglo. O sea, personas como los sofistas en el tiempo de Pablo que eran hábiles en discutir. Y el disputador de este siglo es conforme a las modas, conforme a la corriente de este mundo. Entonces, cuando tenemos disputadores de este siglo que funcionan más que en términos de una auténtica profundidad intelectual, funciona más por el algoritmo de YouTube y una sociedad del espectáculo donde los debates terminan convirtiéndose más en un espectáculo, en una suerte de espectáculo, viendo cómo uno humilla al otro, en lugar del fondo de las ideas con una auténtica argumentación académica. Ahí tenemos pues el asunto del disputador de este siglo, porque en este siglo de la sociedad del espectáculo, o como decía Mario Vargas Llosa, de la civilización del espectáculo en su libro de ese título, termina esto siendo una especie de intelectualidad de comida chatarra, de comida rápida. La gente ya no quiere comida sólida, la gente quiere al disputador de este siglo ahí diciendo videos cortitos en TikTok, ¿no?
o con títulos rimbombantes en YouTube, porque parece que las cosas funcionan en función del algoritmo y de las modas y de las tendencias y de los trending topics, y hay muchos que están más pendientes de eso que estar pendientes de los problemas de fondo, como es la descristianización de nuestra cultura, y no meramente oponernos a los síntomas de tal o cual caso particular dentro de lo que se ha venido a llamar batalla cultural. Así es. Hay otro punto que también he encontrado, que es la falta de una verdadera autocrítica por esta parte de la nueva derecha. Creo ya que suficiente se critica a la izquierda, a la nueva izquierda, pero hace falta una verdadera autocrítica. El año 2016 se publica un libro en el cual se menciona que el comunismo está condenado por la Iglesia en varias cartas encíclicas, como Divini Redemptoris, pero el sesgo ideológico no menciona que la Iglesia también ha rechazado el liberalismo. Incluso es algo bastante curioso ver cómo los liberales dicen, pero esto no es siempre el liberalismo, hay que también leer otros autores. Recuerdo su libro, La economía para herejes, que usted menciona esta frase, aproximaciones sucesivas. Es decir, dentro de la teoría van utilizando nuevas aproximaciones reales para adaptarlas. Incluso las adaptan, podría ser un esquema cuasi moral, por así llamarle, de una libertad de mercado, pero en la cual ya fallaría toda la teoría. Entonces, ¿qué sucede aquí con una falta de verdadera autocrítica? ¿Qué considera usted que debería ser esta nueva derecha con la crítica ya? ¿No? Es como que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve el tronco que ve en el suyo. Sí, efectivamente. O sea, deberían comenzar a juzgarse con los mismos estándares. Por ejemplo, si haya una persona con la cual yo debato todos los días, contra mí mismo. O sea, yo constantemente estoy internamente ejerciendo un análisis crítico de mis ideas y de las cosas que voy a decir. Cuando yo digo cosas en instancias públicas, claro, ahí se me ve muy contundente, como muy seguro, muy claro, etcétera. Y ciertamente, o sea, estoy muy convencido de las cosas que digo, pero esto no es porque a mí me falte razonamiento. O sea, si yo digo cosas con contundencia, no es porque sea una especie de persona que nunca hace un análisis crítico de estos asuntos, sino si yo digo con contundencia, es porque lo que voy a decir lo he pasado por buen análisis crítico. O sea, si hay alguien que es duro contra mis ideas, soy yo mismo y me voy filtrando. Y entonces cuando tengo ese algo ya filtrado, lo digo con contundencia, lo digo con seguridad y no es, como digo, por un dogmatismo en el cual no ha habido un proceso de autoanálisis o de autocrítica, sino al contrario, lo digo con seguridad precisamente porque he procurado familiarizarme con las fuentes, porque he procurado ser riguroso en todo lo que he podido, porque he procurado ver argumentos o réplicas alternativas a lo que estoy pensando y tengo respuestas ya con mis propios debates internos a esos argumentos o contrarréplicas. Entonces eso, ¿no? No es que una perspectiva cristiana nos tenga que privar de este pensamiento crítico, pero muchas veces me encuentro con que hay personas que simplemente siguen un eslogan, simplemente siguen una ideología. Esto, por supuesto, lo habrá también entre los cristianos y lo hay. Y sucede en la izquierda, pero también sucede en nuestra nueva derecha. Muchas veces se dicen frases efectivistas, pero sin suficiente fundamento racional o académico. O hay personas que están comprometidas en luchar contra el aborto, pero al mismo tiempo te terminan promocionando en sus mismos espacios de redes sociales a ideólogos que son pro aborto. Y te los promocionan sin poner ningún pie de página diciendo, este autor, ojo, por si acaso, al menos en este asunto, se equivocaba, se equivocó. No, simplemente te los promocionan. Un ejemplo es Ludwig von Mises. Ludwig von Mises es un autor que pues, es muy relevante en la escuela austriaca, probablemente el economista austriaco más influyente. Y en su obra La acción humana, capítulo 1, dice que todo ser humano, por definición, tiene que ser un ser actuante. Y luego pasa a decir que el recién nacido no es un ser actuante, o el concebido no es un ser actuante.
Entonces, la inferencia a partir de ahí es obvia. Y muchas veces esta gente recomienda a que vayamos a leer a gente como Mises de frente y no te dan como ese pie de página de decir asterisco, oye, pero por si acaso hay esto, ¿no? Entonces ahí ciertamente hay una irresponsabilidad. Es como que cuando se trata de frases desafortunadas de los ideólogos marxistas, ahí sí, jajaja, sí, que el marxismo, el comunismo implica esto, ¿no? Pero si hay un ideólogo liberal que dice una de esas frases desafortunadas, entonces pasan a decir, no, es que ahí a Rothbard lo confundieron. En esa época de su vida Rothbard estaba confundido, por ejemplo, ¿no? Hablando del economista austriaco Murray Rothbard, por hacer referencia a un ejemplo. Existe una carencia de honestidad intelectual en los argumentos de muchos referentes, al parecer. De hecho, ahorita que usted mencionaba a Ludwig von Mises, Rothbard, en su libro La ética de la libertad, tiene mucho de izquierdista, si es que hablamos de izquierdas a favor del aborto, puesto que si uno ve el libro de Rothbard, La ética de la libertad, ve que se refiere al feto como un parásito. Eso tiene mucho que ver con lo que decía Simone de Beauvoir. También decía de que el niño está obligado a ir al colegio. Eso tendría mucho que ver con el izquierdista Michel Foucault, que decía de que la cárcel, el hospital, el colegio es un tipo de prisión. Bueno, en fin. Ahora lo cual muestra que no se trata entonces de asuntos de izquierda, Exacto. sino se trata de problemas ideológicos del modernismo, que es transversal a la izquierda modernista y a la derecha modernista. Entonces, en la medida en que se trate de modernistas, pues tienen estos problemas y estas incoherencias de fondo, ¿no? El mal está en ambos lados. En diferente medida, yo no digo que estén en la misma medida, pero hay que ser claros y decir que en ambos lados hay este tipo de problemas. Parece que hay algunos cristianos que se han cegado y todo el mal lo ven únicamente del lado izquierdo, como si el demonio fuera ingenuo y no vaya a jugar cartas por el lado derecho, ¿no? Es como si fuera un partido de fútbol y muchos cristianos comprometidos en política y todos tirados a proteger el lado izquierdo porque por la izquierda van a atacar y dejan totalmente desprovisto el lado derecho y por ahí le hacen unos golazos, ¿no? Entonces tienen unos referentes que de repente hablan del libre derecho a la blasfemia, del libre mercado de niños como Rothbard, del libre mercado de órganos como algún otro y así. Excelente, profesor. Hay un punto que es la falacia del falso dilema o esta dicotomía, como usted mencionaba, ¿no? Que en esquemas mentales de algunas personas solo es posible dos. Si no es esta, es la otra. Por ejemplo, Oswald Bimetal, citado en el libro El hombre busca el sentido último, decía que el vacío existencial está traspasando las fronteras entre el capitalismo y el comunismo, sin necesidad de visado. Por lo tanto, como consecuencia de este minimalismo intelectual, luego vamos a hablar del minimalismo moral, pero este minimalismo intelectual, si no es izquierda, es derecha, si no es blanco, es negro. Se pretende pensar que ante un capitalismo explotador, la solución es el comunismo, y ante un comunismo empobrecedor, la solución es el capitalismo. No hay terceras opciones. Sí, efectivamente, ¿no? Hay mucha gente que es como que la cabeza no tiene más espacio más allá de izquierda a derecha, ¿no? O eres liberal o eres comunista. Entonces, por ahí sale alguno que ve que yo critico el liberalismo y ya dice, Dante marxista, Dante comunista. Y no importa que yo 80 veces rechace el marxismo y haya realizado críticas específicas al marxismo y que yo cite directamente a Marx y diga, yo no estoy de acuerdo con esto que dice Marx por esto. Y no importa cuántas veces lo diga, si critico el liberalismo me siguen tachando de comunista, marxista, rojo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya eso no es una limitación de mi persona, es una limitación de la mente de quien no tenga pues más categorías en su pensamiento, ¿no? Peor será si leen Economía para herejes, van a pensar que usted es keynesiano, porque utiliza una parte del keynesianismo, bueno, de Keynes, ¿no? Sobre la probabilidad, la incertidumbre probabilística y la incertidumbre fundamental. Pensarán que, bueno, si no es comunista, no es liberal, es keynesiano entonces.
Sí, sí, sí. O sea, el libro tiene más de 300 páginas. Hablo del enfoque, pues, institucionalista, keynesiano, post-keynesiano, la economía conductual, la economía neo-schumpeteriana, la economía regulacionista, la teoría de la dependencia, la economía experimental y muchos, muchos enfoques alternativos de economía. Pero sí, es probable que haya gente que lea todas las 300 páginas y con lo único que se quede es, por ahí Dante acá citó a Keynes, entonces keynesiano, lo cual sería un absurdo y ser desinformado, ¿no? En primera instancia, yo nunca he afirmado ser keynesiano, y en segunda instancia, públicamente he afirmado que hay varias ideas de Keynes que tampoco me gustan mucho. De hecho, tengo un video en mi canal de YouTube en que hago una crítica conjuntamente a Hayek, a Keynes y a Marx. Y asimismo, en mi libro La economía irracional, pues hago un conjunto de críticas que también caen sobre ciertas ideas de Keynes, como por ejemplo sus proyecciones en su famoso artículo titulado, decía, sobre las posibilidades económicas de nuestros nietos, así se titulaba. Y básicamente plantea un economicismo de una sociedad que llegará a ser buena a punta de progresar materialmente, ¿no? Como que la riqueza nos diera las posibilidades de todo. Eso yo lo critico con bastante dureza, lo he hecho en discursos públicos y bueno, entonces cuando hay gente que tiene un poquito más de espacio en su cabeza es liberal, marxista o keynesiano, ¿no? Bueno, ahí es una cabeza un poquito más amplia, pero igual sigue siendo muy pequeña. Exacto. Profesor Dante, esta parte le he llamado los límites de la concepción de la acción humana. Parece que la persona no entiende lo que es actos del hombre y actos humanos. Incluso para tratar de lavar el liberalismo, se dice que el liberalismo es una corriente humanista y se pone como que para seres humanos, bueno, debe ser una corriente humanista. Pero como se ha sesgado ideológicamente todo, al verlo netamente en términos políticos, no se ven otras áreas, por ejemplo, como el personalismo. No sé, yo le haría la pregunta, ¿es el liberalismo en verdad humanista? ¿Y qué podría pensar usted sobre el humanismo y el personalismo? ¿Cuál sería la doctrina o filosofía, bueno, filosofía que más se asemeja a lo que es el hombre? Depende cómo se entienda el término personalismo respecto a la segunda pregunta. Hay diversas acepciones, o sea, si vamos a la noción general de poner en la centralidad a la persona humana, pues eso es un poco mejor que el liberalismo, que lo que pone en la centralidad no es a la persona humana, lo que pone en la centralidad es la libertad. Y uno dirá, no, pero es que la libertad de la persona humana. Ah, momento. Los liberales tienen una concepción reduccionista de la libertad, porque lo que defienden es una libertad negativa. En filosofía política se distingue entre las categorías de libertad negativa y libertad positiva. Libertad negativa es que yo puedo hacer lo que me dé la gana en la medida en que nadie me ponga una pistola en la cabeza y no haya una interferencia de gobierno, una interferencia coactiva, ¿no? En suma, que se cumple el axioma liberal o principio liberal de no agresión. Entonces, si hay alguna acción que surge voluntariamente mientras no sea coaccionado uno, pues ya está. Ahí está la libertad, esa es la libertad negativa. Entonces, desde esa perspectiva, si tenemos a un eh, mendigo que va a elegir entre si come basura de este basurero o de aquel, tiene libertad negativa, porque el gobierno no le está poniendo una pistola en la cabeza para que elija comer basura del basurero A en vez del basurero B. Entonces, un mendigo en esa situación tiene libertad negativa, nadie lo está coaccionando. Pero luego está el concepto de libertad positiva, que tiene que ver con cierta autorrealización y plenitud de capacidades de nuestra voluntad. Y ese mendigo no estaría en una situación de libertad negativa. De libertad positiva. No estaría en una situación de libertad positiva. Tendría la libertad negativa que proclama el liberalismo. No habría intervención del Estado probablemente ahí entre si va a elegir el bote de la basura A o el bote de basura B para ver de dónde saca comida, pero no la libertad positiva. Entonces, en la medida en que el liberalismo desprecia la noción de libertad positiva, no va a terminar poniendo coherentemente en el centro a la persona humana. Entonces, el personalismo, si hablamos ideológicamente, me parecería mejor que el liberalismo, bajo esa perspectiva, ¿no?
Y tal vez alguno estará pensando, este Dante que dice que los liberales desprecian el concepto de libertad positiva, ¿cómo es posible? No, yo me baso en información. Por ejemplo, pueden ver mi debate contra el economista liberal Walter Puelles, que ha ganado premios internacionales por ensayo de pensamiento liberal. No se trata de cualquier persona, se trata de una persona capacitada, relevante. Bueno, tuvimos un debate sobre el desarrollo económico y en un momento de ese debate él dice, la libertad positiva es un disparate. Así, textualmente, textualmente. De hecho, en mi cuenta de Instagram pueden encontrar ese fragmento del debate en los reels que yo he colgado. La libertad positiva es un disparate. Entonces, eso, o sea, hay hoy un desdén por esta noción de libertad positiva. Ahora bien, si bien considero que el personalismo es mejor a este respecto que el liberalismo, igual yo considero que el personalismo tampoco es lo deseable, o sea, simplemente consideraría que es una filosofía mejor que el liberalismo o si alguien se quiere poner crítico, menos mala. Pero lo que hay que poner en el centro no es a la persona humana ni siquiera. Lo que hay que poner en el centro es a Dios. Y cuando se pone en el centro a Dios, va a venir la máxima plenitud, felicidad y realización de la persona humana. Cuando la persona humana se pone a sí mismo en el centro en vez de a Dios, pues termina frustrándose. Cuando se pone a Dios en el centro en vez de la persona humana termina realizándose. Conforme a lo que ya nos decía Jesús, el que quiera conservar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la salvará. Entonces, cuando el hombre se pone a sí mismo en el centro, construye un humanismo inhumano. Cuando el hombre pone a Dios en el centro, Dios da su alegría, plenitud y felicidad al hombre. Excelente. Son como principios morales que trascienden ya no a lo terrenal nada más, sino a una búsqueda de una salvación del alma. Así es, porque somos más Profesor, allá que materia y más allá que tener tal o cual género, ¿no? sí, de hecho, esa es una cuestión del personalismo. Por ejemplo, desde la biblioteca personalista, si tomamos la tridimensionalidad de la persona, ¿no? Es biología, psicología y también espíritu, a lo que no hablan las corrientes políticas. Bueno, profesor, hablemos del progresismo. Justo quería llegar a esta parte porque se ha limitado la concepción de que el progresismo es ideología de género y aborto, con intervención estatal. Por eso que yo decía de que esta nueva derecha es un tipo de quimera. Es algo irónico ver cómo la persona que se opone al aborto, pero está a favor de la legalización de las drogas, le dice progre a alguien de la comunidad LGBT, o alguien que está a favor de las técnicas de reproducción asistida le dice progre a alguien que está a favor del aborto. Yo tengo este ejemplo. Uno puede ser funcional sin darse cuenta. Por ejemplo, si yo defiendo la vida, la libertad y la propiedad, un hombre puede ir y donar su esperma a un banco. Una mujer que es lesbiana, no, sin dañar la vida, la libertad y la propiedad, puede ir y por libre mercado pedir la inseminación. Ahí se estaría rompiendo contra lo que sería la unidualidad relacional o la esencia de una familia como tal. Entonces, hay personas que dicen, yo estoy en contra del aborto porque apoyo a la familia, pero estarías a favor de las drogas que destruyen una familia, estarías a favor de las técnicas de reproducción asistida que destruye la esencia de la familia. Por lo tanto, ¿qué es el pensamiento progresista como tal? En este ejemplo que has puesto sobre el asunto de la reproducción asistida, me parece un ejemplo muy inteligente, ahí te lo robo para mi repertorio. Dices que se rompe, claro, ciertas cuestiones asociadas a la familia, ¿no? Pero hay algo que no se rompe. No se rompe ninguno de los principios del liberalismo. No ha roto vida, no se está matando a nadie. No ha roto libertad porque es un libre mercado de reproducción asistida, la transacción es libre y no se rompe la propiedad privada. O sea, el hombre es propietario privado de su propio esperma. De hecho, el libertario Murray Rothbard hablaba del principio de autopropiedad del propio cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo, si uno es propietario privado de su dinero y dice, te doy dinero a cambio de que me des esto, se hace la reproducción asistida, etcétera, no se está rompiendo ninguno de los principios del liberalismo.
Entonces tenemos una situación que degenera la familia, que degenera nuestra sociedad, que es una situación progre, por decirlo así, y que no rompe ningún principio de liberalismo. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Y hay que reflexionar sobre eso, así que sí, me gusta esta reflexión que trae esa colación. De hecho, esa reflexión la utilicé para un debate, puesto que yo entiendo que el liberalismo atenta contra la familia y con el matrimonio. Por ejemplo, yo como psicólogo puedo ver esto, una persona por el libre mercado, en la pornografía, en la prostitución, sea lo que se encuentra ahora como el amor líquido. Entonces las personas ahora ya no se quieren casar, son convivientes, y eso es funcionar a la izquierda, lo que buscaba Marx y lo que buscaba Engels, puesto que decía que el burgués se capitalizaba por su familia. Entonces, muchas veces no se dan cuenta de estos pensamientos tipo cadena o efecto dominó, que una acción conlleva a otra, al final se hace contrario a lo que nosotros no queremos. Profesor, usted, bueno, se ha hecho conocido por sus debates totalmente intelectuales. ¿Qué siente usted desde su perspectiva esto lo que sucede, el debate histriónico? Ahora ya no se busca enseñar o compartir ideas. El objetivo es destruir o destrozar a la otra persona. ¿Cree usted que existe una farandulización de la intelectualidad? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente se viene dando este problema. Hay un sociólogo francés, es muy interesante, se llama Pierre Bourdieu. Claro, hay gente que le dará urticaria al escuchar este nombre porque como muchas veces se lo ha asociado a la izquierda o a gente de izquierda, ya está prohibido leerlo. Pero yo invito a la gente a que analice, que lea, ¿no? Por ejemplo, yo cito directamente a Marx, cito a Mises, cito a Hayek, o sea, mi compromiso cristiano no me bloquea para nada de intelectualmente ver y revisar estos autores, ¿no? Igual Bourdieu. Bourdieu tiene un libro, o se ha hecho un libro a partir de las ideas de Bourdieu titulado La televisión. Y básicamente habla de la banalización de la intelectualidad, precisamente. Y esto lo comenta Bourdieu en un contexto en que la televisión es dominante. Entonces, imaginémonos este mismo estudio Bourdieu, pero en TikTok. Ya no en televisión, sino pensando en TikTok o en YouTube. Y claro, yo en mis debates lo que procuro es destrozar las ideas del otro, pero no destrozar a la otra persona. Si la otra persona sufre algún daño colateral, bueno, ok, pero yo soy duro con las ideas. Yo puedo traer a colación citas de la otra persona, cosas que la otra persona haya escrito, pero no estoy atacando a la persona, ¿no? Y mis videos es refutación a tal idea o tal cosa que ha dicho tal persona. A lo más, refutación o respuesta a tal persona, si se quiere. Pero algo así como Dante Urbina humilla a tal persona o cosas por el estilo, no me parece una forma legítima de trabajar. Hay varios de estos ideólogos de esta llamada nueva derecha que muchas veces mueven el algoritmo con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como que si yo siguiera esa metodología, titularía mis debates, ¿no? Como creyente deja humillado ateo, ¿no? Cristiano deja pedaleando a musulmán o cosas por el estilo. Y, y ese tipo de títulos rimbombantes, esa suerte de espectáculo, de farándula, de morbo que se arma, hace que la gente repita eslogans, pero no entienda argumentos. La gente que sigue ese tipo de videitos con esos títulos muchas veces no se queda con argumentos sólidos, se queda con ciertos eslogans y simplemente se basan en repetir esos eslóganes, que son oraciones cortas, sin entender asuntos de fondo, sin revisar fuentes. Hay mucha gente que no revisa fuentes académicas o fuentes primarias o lee directamente a los autores, sino que se quedan con lo que dicen ciertos ideólogos que vieron en redes sociales. Entonces te dicen, Marx dice que, y no hay ninguna cita de Marx de por medio, sino que ellos escucharon a algún ideólogo de derecha diciendo que Marx dice cierta cosa, ¿no? Y ese ideólogo de derecha tampoco citó directamente a Marx. Entonces ahí se crean un montón de mitos, ¿no?
Entonces se viene dando esta banalización y en gran parte porque esta intelectualidad ha terminado sucumbiendo al algoritmo de YouTube. O sea, se quiere lanzar lo que vaya a funcionar en virtud del algoritmo, ¿no? Por ejemplo, recientemente he lanzado un video de Chesterton, de este gran pensador católico Chesterton, y bueno, está alcanzando varios miles de visitas y está creciendo muy rápido. Sinceramente no sé por qué. No sé por qué está creciendo bastante rápido ese video, pero cuando yo elijo hablar de eso y de la forma en que lo hablo, lo hago con toda la mentalidad de centrarme en ese tema. Y pongo un título que sea llamativo, pero no que sea clickbait o rimbombante. Y entonces, en realidad a mí me sorprende porque yo no es que trabajaba para el algoritmo YouTube y que de repente el video comience a tener tanta difusión, pero no sé por qué agradezco que se haya dado esa circunstancia, qué bueno que más gente pueda conocer eso, pero no es que yo esté trabajando en función del algoritmo, pero hay ciertas personas que usan unos títulos poniendo su propio nombre, ¿no? Por ejemplo, y con esto cierro, dejemos que el público sea el que valore las cosas, ¿no? Si yo hago una exposición sobre algún filósofo y digo, Dante Urbina explica a tal filósofo, ya, ok. Pero si yo pongo magistral, Dante Urbina explica a tal filósofo y el canal es de Dante Urbina, o sea, yo mismo digo que es magistral mi explicación porque yo pongo el título. O si digo, lo mejor, imperdible, impresionante, Dante Urbina refuta no sé cuántos. Bueno, no me parece una forma muy seria de debatir, ¿no? O de difundir ideas o de interactuar. Yo procuro poner títulos que sean llamativos, pero que no caigan en estos vicios. Entonces, yo invitaría a que se trate de llevar el diálogo y la argumentación con un poquito más de pertinencia y sentido común en lugar de dejar que todo sea llevado por la sociedad del espectáculo. Muy bien. Hace un momento usted decía que se repiten eslóganes, como, bueno, yo como psicólogo me he dado cuenta que eso es como memoria auditiva inmediata. Y de hecho mucho se culpa que los progres, los de izquierda, repiten, son de manual. Pero venga, pues, o sea, hay frases de proselitistas de derecha que también repiten algo sin comprender y que terminarían siendo de manual. Sí, sí. tienes toda la razón del mundo, ¿no? Es como que sale alguno de estos ideólogos o esta gente de derecha de decir, sí, es que estos progres son de manual, ya sabemos lo que van a decir. Y la verdad es que yo ya me sé lo que va a decir esa gente de derecha también, o sea, son de manual. Igualmente, ¿no? Hay unas ciertas consignas que acríticamente se repiten porque es la nueva moda, es la nueva moda. Antes, hace algunas décadas, entre los muchachos estaba de moda, pues, ser comunista, ser marxista, pensemos en la década de los 80, muchos jóvenes universitarios ahí entusiasmados con el marxismo. Bueno, ahora la moda de nuestra sociedad del TikTok es ciertos eslóganes libertarios, ¿no? Bueno. Es el sentido de pertenencia a una masa, a un grupo, ser parte de algo, tener un color, pero este color no solo puede ser, digamos, multicolor, sino también este color puede ser amarillo, ya que tanto se critica también al color rojo, ¿no? Puede ser amarillo, así como también existe esas preferencias o grupos en la música, en diferentes tipos, o sea, es algo que se da en una búsqueda de identidad masificada y al mismo tiempo se busca también la unicidad. Y Profesor, para cabe ir... anotar, sí, algo breve digo, cabe anotar que un amarillo no neutro, sino un amarillo con una serpiente, ¿no? Y esa serpiente enroscada en actitud de prepararse para el ataque diciendo no te metas conmigo, don't threaten me, no interfieras conmigo. Porque hay alguna gente simplona que, por ejemplo, respecto a mi debate contra Zanotti, en que yo traje la alegoría de la serpiente en mi discurso de apertura y sobre la simbología de la serpiente, etcétera, dicen, oh, Dante, pero en la Biblia Jesús dice que seamos astutos como serpientes, o en el Antiguo Testamento se sana a la gente por medio de una serpiente, o hay un símbolo de la medicina que se asocia a las serpientes, y tú criticas el liberalismo nomás porque ahí en la banderita apareció una serpiente.
Yo no sé si esa gente no sabe escuchar. Mi argumento no es meramente el asunto de la serpiente. Mi argumento es lo que la simbología de la serpiente incluye. O sea, no es cualquier tipo de serpiente. Yo invito a que se comparen, por ejemplo, ilustraciones de Moisés con la serpiente bronce, o más aún, este símbolo de la medicina de la serpiente, y lo comparen con la serpiente de la bandera liberal. Y no es que sean la misma serpiente, solo que bajo diferente color. O sea, hay unos diferentes elementos que hacen que lo que transmiten los respectivos iconos o logotipos o lo que sea, sea diverso. Y en el caso de la bandera liberal no está meramente la serpiente. Está con, como digo, con una cierta posición, con una cierta disposición, por decirlo así, o actitud, para decir algo un poco antropomórfico, y al mismo tiempo hay una frasecita debajo, ¿no? Entonces, que me quieran contrabandear como que esto fuera casi equivalente a que yo estuviera criticando el símbolo de la medicina con la serpiente, pues es una réplica bastante infantil, ¿no? De Tu la, micrófono. Uh -huh. de la falta de una verdadera autocrítica, porque para elogiar a la derecha siempre se utiliza, incluso en libros, por ejemplo, se utiliza frases como que lo que sabe tu mano derecha que no lo sepa la izquierda, tomando algunas citas bíblicas, o como que el hijo está sentado a la derecha del padre, por eso la derecha siempre es superior. Y se ha hecho. No es necesario en ese momento mencionar el libro, pero digo, si están tomando en cuenta la simbología, ¿por qué no toman la simbología de lo que significa para el cristianismo esa serpiente que también forma parte de una nueva derecha? Por eso una falta de una verdadera autocrítica. Sí, es alucinante, ¿no? Porque hay gente que no ha leído la Biblia, pero se mete a hacer supuestamente exégesis bíblica y a traer pasajes bíblicos a colación. Por ejemplo, si yo no soy de leer la Biblia, así nomás no me voy a poner a traer a colación la Biblia, porque puedo estar haciendo distorsiones, ¿no? Pues bien, en el contexto bíblico, en el contexto judío, ¿qué significa estar a la derecha? ¿Cuál es el significado original? La derecha es la cercanía al poder. O sea, como uno normalmente hace las cosas con la mano derecha, en tanto uno es diestro, entonces la cercanía al poder que ejecuta cosas, eso es lo que simboliza la derecha en el contexto judío. Por eso, cuando se dice que Jesús está a la derecha del Padre, no es que Jesús físicamente esté sentado al lado de un trono físico que está ubicado con el Padre físicamente sentado y Jesús a la derecha. No. Lo que se quiere decir es que está en la unión de poder y ejecución con el Padre. Ese es el contexto, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Mateo capítulo 25, donde dice Jesús al venir a juzgar a las naciones: tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve desnudo y me vestiste, etcétera. Vengan a la derecha, etcétera, los que hicieron eso. Y resulta que hay mucha gente que se proclama derecha y dice, que se eliminen todos los programas sociales. El pobre es pobre porque quiere. En cambio, Jesús dice, cada vez que hicieron alguna de estas cosas por uno de estos pequeños míos, por mí lo hicieron. Pero hay gente que se proclama de la derecha y que encima hasta puede decir, pero en la Biblia habla positivamente la derecha. Y tienes en este caso que Jesús está diciendo que, vamos, tratemos al pobre como si fuera Cristo mismo. Este eslogan del pobre es pobre porque quiere es un desvarío, ¿no? De hecho, hay otro detalle, porque si se van a pretender bíblicos, entonces vamos a traerles otro texto. Si se van a pretender bíblicos con este asunto, dice Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, con esa lógica de que apenas ven la palabra derecha, como dice derecha, y acá tiene connotación positiva, entonces, esto valía a la derecha. Bueno, ¿y qué pasa con Proverbios 4:27? Por supuesto que ahí me comenzarán a hacer exégesis del pasaje, y no, Dante, que no se está refiriendo a eso. Ok, pero si vas a venir a hacer exégesis compleja de ese pasaje de Proverbios 4:27, ¿por qué simplemente utilizas todos los otros pasajes en donde en la Biblia se dice derecha para automáticamente pensar que de algún modo está respaldando tu esquema o posición? De hecho, ¿por qué la derecha se llama derecha? Es por una contingencia histórica en la cual tenemos la Revolución Francesa. Entonces, en la Revolución Francesa, que es una revolución
cristiana, perdón, anticristiana, anticlerical, tenemos que se realizó la gran convención o asamblea, ¿no? Y en esto habían pues algunos que eran más radicales y otros menos radicales. Los más radicales eran los jacobinos y los menos radicales eran los girondinos. Entonces, tuvieron que distribuirse los asientos. Y en esa distribución de asientos, pues tenías por un lado los que estaban vinculados a la derecha y por otro lado los que estaban vinculados a la izquierda. Entonces, esta distinción izquierda y derecha que se usa en el lenguaje político actual hunde sus raíces en este contexto de una revolución cristiana anticlerical, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que en la asamblea habían algunos, como digo, que estaban a un lado y otros al otro lado. A la izquierda los más radicales, los jacobinos. A la derecha los girondinos, que igual eran personas que estaban con la agenda modernista, con una agenda que no va en línea con una tradición y civilización cristiana. En suma, un progresismo en cámara lenta, ¿no? Los jacobinos sentados a la izquierda, los girondinos a la derecha. Entonces, esa distinción no tiene que ver nada con el contexto judeocristiano que nos presenta la Biblia cuando eventualmente se habla sobre izquierda y derecha. Entonces, hacer este tipo de extrapolación es muestra de ignorancia bíblica. Entonces, si alguien no lee la Biblia, si alguien ignora la Biblia, pues mejor que se quede sin entrar mucho en exégesis bíblica, ¿no? Como cuando les conviene, nada más utilizan la simbología, pero luego promueven un tipo de cultura secularizada. Profesor, para terminar con este último punto, existe una hiperespecialización y también un minimalismo moral. ¿En qué sentido? Existe una carencia en el verdadero conocimiento de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Por ejemplo, Edgar Morin diría que la interdisciplinariedad es la armonía entre las disciplinas. El fanatismo ha llevado a creer en los más jóvenes que haber leído muchos libros de una sola materia es una actividad propia de un genio. Por ejemplo, si hablamos de libertad, automáticamente, o de drogas, no, es que ¿por qué el Estado tiene que decirme, espera, ¿y por qué el Estado, por qué de frente tu argumento es el Estado? No debe decirte, ¿por qué la libertad? ¿Por qué no puedes ir a un tema bioético, un tema psicológico, a otra ciencia? O sea, se ha dado un cientificismo en lo que es política o un economicismo en donde las personas solo buscan saber de ciencias políticas, embriología o economía. Adelante. Sí, y efectivamente, y ni siquiera saben de las cosas en conjunto, ¿no? O sea, de embriología se saben unas cosas muy básicas para pelearse con los progres, punto. De economía se saben también cosas muy básicas y distorsionadas para ir a pelear con izquierdistas, comunistas, socialistas, etcétera. Pero de ahí a un conocimiento auténtico, profundo, sólido sobre estas materias, pues no. Entonces todo termina convirtiéndose en una suerte de utilitarismo del conocimiento. No se busca conocer realmente a fondo las ciencias. Por ejemplo, yo en mi actividad de apologética de defensa racional de la fe utilizo bastante filosofía. Pero algo que yo cuestiono bastante de los que se meten a la apologética teísta es que muchas veces solo leen filosofía en aquello que se relacione con la existencia de Dios y en concreto para discutir sobre la existencia de Dios, pero no conocen la filosofía en sí misma. Y cuando se enfrentan con un ateo que sí sabe filosofía en sí misma y que le pone objeciones que no están en su manualito que tienen de respuestas de dar pues a objeciones ateas comunes, lo sacan de cuadro. O hay algunos que se aprenden unas cosas de ciencia simplemente para decirlo en su trabajo apologético, pero no entienden realmente las ciencias. Y eso lleva a que cuando se enfrentan a un ateo que sí conoce de ciencias, pues les puede meter complicaciones. Y lo mismo en este tipo de debates políticos, ¿no? Entonces debe haber un conocimiento interdisciplinario y multidisciplinario sólido, sólido. Por ejemplo, yo mi actividad pública la vengo desarrollando a partir de que terminé la universidad, pero durante mi época universitaria, donde estudié la carrera de economía, yo paralelamente me formé de forma autodidacta en pues
Siempre filosofía y teología ha estado presente, pero también en sociología, derecho, psicología, ciencia política, historia, y tratar de conocer a los principales autores. Por poner un ejemplo, en el caso de sociología, directamente a leerme a los clásicos, a Auguste Comte, a Marx, a Emil Durkheim, a Max Weber. Hay gente que por ahí ve mis críticas al capitalismo, la supuesta relación entre liberalismo y cristianismo, etcétera, y por ahí alguno me dice, Dante, deberías leer a Max Weber, infórmate. Oye, me he leído a Max Weber, ¿no? Muchas veces cuando la gente me dice, Dante, deberías leer esto, no has leído lo otro, por eso criticas. Muchas veces sí me he leído esos libros, ¿no? Tampoco es que yo haya leído todo lo que existe en el mundo, pero en general he procurado familiarizarme con los autores más relevantes de las respectivas corrientes y campos. Siguiendo con la sociología, no solo los clásicos, sino sociólogos bastante relevantes, ¿no? Como Pierre Bourdieu, a quien yo hacía referencia, a Gilles Lipovetsky, a George Simmel del interaccionismo simbólico, a Bruno Latour, etc. Muy bien, profesor. Quisiera ir cerrando esto con una sola pregunta. Se podría decir que el problema de todo este progresismo es el resultado de la descristianización, pero a raíz de eso también hay un producto de, bueno, como católicos, reconocemos una herejía que sucede en ese momento. Incluso cuando uno ve detrás de los padres de estas corrientes políticas, no son precisamente católicos. Y a veces puede ser un tanto complicado decirlo, pero cuando uno ve la religión de esas personas, encuentra algo. Sí, lo que se encuentra no es en el 100% de los casos, pero es un patrón que se da en varios de los casos que las ideologías modernistas vienen de protestantes. Así es. ¿Y por qué? ¿Por qué el problema de fondo del progresismo termina históricamente vinculándose al protestantismo? Pregunta, hoy en día, ¿hay personas que pretenden utilizar la Biblia para validar cuestiones de ideología, género, progresismo? Respuesta sí, sí hay. Hay gente que saca su interpretación privada de la Biblia de la teología queer. Por ejemplo, existe teología queer. También surgió la teología de la liberación, que era medio marxistoide. Y hay gente que saca interpretaciones liberales, libertarias, como la que ya hemos discutido de la Biblia, etc. Entonces, hoy en día tenemos hasta gente que pretende compatibilizar el cristianismo con cada una de estas cosas anticristianas de las cuales se ha hecho referencia en esta conversación, ¿no? ¿Y qué es el progresismo en el fondo? ¿El progresismo es simplemente aborto e ideología de género? No. Si vamos a la esencia del progresismo, el progresismo implica una oposición a la tradición, una oposición al concepto de tradición. Romper con la tradición con mayúsculas. Y de entre todas las denominaciones cristianas, ¿cuál es la que enfatiza una noción de tradición con mayúscula? La católica. Entonces, el gran enemigo del progresismo de fondo, no meramente en los síntomas o detalles particulares de aborto e ideología de género, que claro que hay que combatirlos y yo los combato, pero el asunto de fondo es que el progresismo busca un progreso y escupe sobre la tradición, una ruptura sobre la tradición. Y esa ruptura, sí, yo sé que es duro decirlo, pero históricamente lo hizo el protestantismo. O sea, el protestantismo es, tomo la escritura y si en este punto rompo con toda la tradición anterior, pues lo romperé porque yo me ciño a la escritura. Entonces, tienes que hay ahí un progresismo teológico. Se rompe con la tradición con mayúsculas a nivel teológico. Y si se rompe con la tradición con mayúsculas a nivel teológico, pues eventualmente esto también puede ocurrir a nivel sociológico. Es simplemente un dominó, o sea, si cae lo teológico en una sociedad donde Dios es el centro, donde es una sociedad imperfecta con sus muchos defectos, pero al menos que la noción de Dios está en el centro, pues ya eventualmente, como digo, por efecto dominó, va a caer la tradición con mayúsculas en lo político, en lo jurídico, en lo económico, etcétera. Entonces, la condición de posibilidad del progresismo es haber roto con la tradición con mayúsculas que tiene la fe católica. Esto es muy impopular decirlo, lo sé, pero hay que decirlo.
De hecho, Santo Tomás de Aquino, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino no era ni siquiera la persona en el centro, sino teocéntrico era su pensamiento. Así es. Y nótese cómo Santo Tomás, la primera cuestión que se pregunta no es la salvación del hombre, porque muchas veces estos teólogos que han venido en las corrientes modernistas ya hacen una teología en torno al hombre. O sea, Dios termina siendo como un instrumento para la salvación del hombre. El hombre está en su angustia, en su desesperación de que se va a condenar y acude a Dios. Ciertamente, Santo Tomás desarrolla de forma hermosa la soteriología, la doctrina de la salvación, pero lo primero que él desarrolla es sobre el ser de Dios, los atributos de Dios. Entonces, primero bien establecido Dios, luego lo que es el hombre, y ya luego el asunto de la salvación del hombre, por ejemplo. Pero cuando comienza una teología de frente preguntándose sobre el asunto de la salvación, en tanto es la salvación del hombre, ya es una teología que quieras o no termina siendo antropocéntrica, antropocéntrica, ¿no? A menos que se haga una jugada de poner a Dios como determinando todo esto. Pero ahí habría que preguntarnos si es un Dios que determina todo, absolutamente todo, y hay muchas cosas que suceden y que no parecen que estén muy bonitas que digamos, como por ejemplo la condenación, el pecado, etcétera. Uno debe preguntarse qué tipo de Dios se está poniendo en ese centro, ¿no? Eso también es problemático. Creo que todo este conjunto de dificultades los evita una cosmovisión católica. Muy bien. Profesor Dante, ha sido un gusto tener esta charla con usted. De verdad, yo lo sigo desde el año pasado y bueno, he visto sus debates, su programa Respuestas Apologéticas constantemente. Invito a todos a que sigan al profesor Dante Urbina. Y bueno, ¿cómo lo podemos ubicar en redes? Bien, me pueden ubicar en Facebook, en YouTube, en Instagram y Spotify, en todos los espacios como Dante A. Urbina, aparte de lo que es mi canal de YouTube, ¿no? Que al que quiera conocer mi trabajo, lo invito sobre todo a pasarse a la lista de reproducción de debates. Eso puede ser lo que más normalmente le atrae a la gente. Está bien. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un gusto este diálogo, de verdad me he entretenido bastante en el sentido del entretenimiento intelectual, ¿no? O sea, el ejercicio intelectual de dar vuelta a las ideas y al mismo tiempo tratar de decir las cosas claras. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, profesor.